voy a explicar lo que hice si hubo gente que no vino, ¿ya? Todos anotan las claves y cualquier duda me preguntan. ¿Estamos? Vamos viendo entonces. Explico lo que hice la clase pasada para la gente que no vino. Yo hice el material 48, ¿ya? Que era la guía de ejercitación PDT-5. Alcanzamos a leer solamente la lectura 3 y nos quedó de tarea de la número 13 en adelante, ¿ya? La lectura 3 era súper larga, por eso solamente la alcanzamos a leer. Entonces, material 48, de la 13 en adelante nos faltaba. Acuérdense que en esta guía cada uno de los textos tenía 6 preguntitas, ¿ya? Dicto por texto y de ahí las que hicieron la tarea me preguntan las dudas, ¿ya? Espérenme que llegó alguien. Espérenme que llegó alguien. Ahí sí que está, ¿ya? Entonces, empiezo a dictar y ahí, de la 13 en adelante, material 48 de la 13 en adelante, después de ese largo texto de Nicanor Parra, de esa adaptación, esa versión traducida del Rey Lear, ¿ya? Ahí quedamos. Entonces, dicto 13 barcos, 14 árbol, 15 casas, 16 barcos, 17 casas y 18 barcos. Las niñas que hicieron la tarea, ¿dudas? Profe, la 14. La 14. ¿Qué le puso? Yo puse B. Ya. Lo que pasa es que sí, menciona la secta, eso es verdad, pero dice que forman parte de secta. Él dice, Lear piensa que lo hicieron prisioneros, forman, no, las menciona, pero no dice, ¿cierto?, que ellos sean parte de una secta. Dice que van a sobrevivir ellos a la secta, porque van a estar presos, ¿ya? Fíjate, ¿de dónde saco la A? Son personas de mal vivir y promiscuas. Primero, esto lo sacáis varias veces, suponte del parrafito, del segundo párrafo, también del tercero. Mira, primero, ¿qué son promiscuos? Porque no sabían. Son aquellas personas que, dice, de mal vivir y promiscuos. Son personas que tienen relaciones sexuales con muchas otras. Entonces, dice, intercambiar noticias cortesanas. Las cortesanas tiene varias secciones, pero una de ellas son mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? ¿Ya? También después dice, al final del párrafo 2, que fluyan al ritmo de la luna. Ya, el ritmo de la luna es como la noche, como el mal vivir. Después dice, sécate los ojos, ¿cierto? La dolce vita acabará con ellos, la vida buena, la vida... ¿Captas? Entonces, en ese sentido, era la A. ¿Ya? Ah, ya. ¿Qué más? La 16 y la 18. La 16. Mira, esta fíjate que no era tan difícil, Anto. Dice, ¿cuál es su interpretación válida para la expresión de media sangre? ¿Te acordáis ahí como que el Albani le dice, si tú soy de media sangre nomás? Entonces ahí, siempre que se habla de la sangre, es como que no es noble, como que no tiene esa sangre azul, como de los de arriba, como que es del montón. ¿Captas? Por eso era barco. ¿Cuál pusiste ahí? La A. ¿La A? No, pues no alude a la cobardía que él tiene, sino que es como que no es de los de sangre, de la nobleza, de la sangre azul, no, es como el común y corriente. Por eso le dice de media sangre, es como una mezcla, no es sangre pura, a eso se refiere. ¿Ya? ¿Y la 18 me dijo? Sí, profe. ¿Qué le pusiste ahí? ¿Anto? Profe, puse la E. ¿La E? Dice, mira, esta pregunta igual no es fácil. Esta obra dramática no era fácil por si acaso. Lo más seguro es que se hayan equivocado harto los que lo hicieron. ¿Por qué no era fácil? Porque es como una traducción de Nicanor Parra, hay que pensar eso. Entonces dice, este fragmento forma parte de una traducción libre de la obra dramática de Shakespeare, ¿cierto? El Rey Lear. ¿En qué elementos podemos afirmar que no es la traducción literal? Ya, primero hay que pensar que es de Parra, eso es súper importante. Y Nicanor Parra tiene un lenguaje coloquial, tiene un lenguaje súper fácil para nosotros los lectores. Entonces, ¿por qué era barco? Porque es el uso de dichos populares y de palabras técnicas.
por ahí dice muertos de hambre. Después, ¿se acuerdan cuando yo les definí exeum, que está en latín? Eso es súper técnico porque es el original, podríamos decir, ¿ya? Ahora, en la E, en la libertad con que se presenta el tema, no, ese es un tema que no es así en la obra, sino que es más lo formal lo que me permite saber que es una traducción más libre, no es el contenido. Por eso no me servía. El tema del adulterio se da mucho. ¿Ya? La siguiente lectura dicto eran también 6 preguntitas, pero era una infografía. Siempre yo digo que las infografías son más fáciles. 19 casa, anotemos ahí. 19 casa, 20 árbol, 21 barco, 22 árbol, 23 árbol y 24 casa. ¿Dudas? La 21 y 22, profe. ¿Cuál me dijeron? 21 y después dijeron la 22. Ya, la 21. También me preguntan ahí en el chat la 21. Los que se equivocaron en la 21, ¿qué pusieron? La E. La E. Se equivocan igual más encima. A ver. Dice. Inferencia válida. Ya, algunos pusieron la E, la sonda del... Eso es textual. Textual. Las ondas elásticas del terremoto triplicaron textual. Lo dice en el punto 3. Yo precisamente hoy día voy a hacer un repaso de la segunda dimensión, que se equivoca mucho respondiendo textuales preguntas de inferencia. Por ahí alguien me dijo la D. El movimiento sísmico alcanzó una duración de 2 minutos y 30 segundos. 2 minutos 2,5, no 30. Eso está mal. ¿De dónde infiero barco? El que un sismo ocurra en una zona que esté alejada del epicentro, ¿es un factor que podría impedir a que este fuera violento o destructivo? Sí. ¿De dónde viste? Que a pesar de estar a 400 kilómetros del epicentro, el suelo incidió a que fuera tan fuerte. De ahí lo infiero. Barco. ¿Y el que se equivocó en la 22 qué puso? Puse la B, profe. ¿La? B. ¿La C? La D. Ya, la D. Y también alguien más se equivocó en la C. ¿Con qué finalidad se menciona la cantidad de 1114 bombas atómicas? Ya, la C dice, para entregar un dato específico sobre la cantidad. No, pues para hacer una analogía. ¿Ya? Por eso tampoco me sirve la D, dice, para mencionar un detalle que complementa. No, no es una complementación de algo, no agrega nada. Sino que la A dice, para resaltar la gran cantidad de energía que contenía la onda sísmica del terremoto. Sí, por eso dice que era similar, para que nos hagamos una idea. Está como dando una analogía, una semejanza. Por eso era la A. ¿Algo más? ¿No? Ya, y la última lectura, lectura 5, dicto, 25 casa, 26 dado, 27 barco, 28 casa, 29 árbol y 30 casa. ¿Dudas? La 26. La 26. ¿Qué puso ahí? Puse B. Dice, en el tercer párrafo, ¿es posible observar que el emisor de la carta exige del Estado una actitud? No, ahí, ¿sabes qué está malo? Dice normativista sobre el comportamiento de la población. No, dice que hay que atacar a las tabacaleras. ¿Y qué dice? Mira, dice, párrafo 3, el Estado debe enfrentar esta epidemia social creada por las tabacaleras por la vía legislativa. Ah, ya. ¿Captaste? Entonces dice, por eso es la de protectora de la población, pero antes de los intereses económicos. Y esa es la crítica que hace. Que hay una ley ahí durmiendo en el Congreso porque el Estado no quiere atacar a las tabacaleras, no le conviene. Entonces, ¿qué hace? Como que está dormida en los laureles y en vez, esto no es de la población, es una epidemia que provocaron las tabacaleras, de ahí ya deberían ir los impuestos. Pero ahí hay todo por eso dice que tiene que proteger a la gente y no proteger a las tabacaleras. Ah, ya, profe. Ahora sí. Media rara.
Gracias. ¿Algo más? Nada más. Terminamos con la tarea entonces. Ahora, ya, también les cuento, para los que no vinieron la clase pasada, yo la clase pasada, además de hacer el material 48, que era el que estaba revisando la tarea, también empecé a hacer unos pequeños repasos, ¿cierto? Empecé a hacer unos repasos con respecto a cada dimensión, a cada estrategia que nosotros hemos visto. Yo lo que voy a hacer ahora, ¿ya? Yo en la clase pasada hice un repaso de la primera dimensión, ¿cierto? Y en la dimensión 1, donde eran puras preguntas textuales. Entonces ahora voy a hacer un repaso de la segunda dimensión, antes de ir con la guía que me toca hoy día, con la 49, ¿ya? Entonces primero vamos a hacer este repaso cortito, bien conciso, con lo más importante que yo quiero recordarles precisamente de esta segunda estrategia, que es súper importante porque aquí vienen la mayoría de las habilidades. Entonces yo eso necesito, ¿cierto?, que la tomen en cuenta para que no tengamos ninguna duda. Por supuesto, mientras yo voy haciendo mi repaso, ustedes obviamente que me van preguntando cualquier cosa, ¿ya? Entonces vamos al repaso y de ahí vamos a la guía que nos tocó ir. Aquí tengo mi repaso. Ay, de nuevo va a ser mi... Espera, si quiero bajar. Ahí estamos, lo que ya lo tengo. ¿Se ve bien en la casa? Profe. ¿Sí? Ya. Partimos entonces. Les recuerdo un poquito, para los que no vinieron a la clase pasada, yo estoy haciendo este repaso por si se le olvidó, ¿cierto? Nosotros igual tenemos días anteriores que repasamos, así que tampoco es que esto ya lo hayamos olvidado, no lo veamos hace mucho tiempo. Entonces, lo que yo pretendo es recordar lo más importante y lo que creo que les puede dar problemas. Como si me doy cuenta que recién había que inferir y colocaron algo textual, que eso les pasa mucho. Y el templo lo hace mucho porque sabe que ustedes están en redondito. Entonces, yo les dije que lo más importante antes de ver cada dimensión es que lean bien. Tienen que tomar buenas decisiones. Yo sé que en la prueba real ustedes están muy nerviosos, pasan muchas cosas, pero si yo estoy tranquilo y leo tranquilo, voy a tomar decisiones inteligentes. Porque en el momento pueden surgir muchas cosas fortuitas que ahí tengo que tomar la mejor decisión. ¿Qué pasa con esta segunda dimensión? Para mi gusto es la más complicada porque es donde hay más habilidades que se miden. Aquí se miden 4 habilidades y es donde siempre vienen más cantidad de preguntas. Por eso hay que tenerla ahí en cuenta. Recordemos un poquitito, antes de ver los problemas que nos podíamos encontrar en esta dimensión. Sobre las preguntas de la segunda dimensión, fíjense bien. Esta dimensión, como yo les digo, está bajo la estrategia o la habilidad de relacionar e interpretar, ¿ya? Entonces aquí, en general, lo que tienen que hacer los lectores es relacionar las ideas que se encuentran en el texto, ya sean distintas partes, párrafos distintos, y hacer interpretaciones, obviamente con respecto a aquello. Insisto que para mi gusto es la dimensión más difícil la segunda y es donde vienen más preguntas. Siempre pasa lo mismo, vienen más preguntas, han venido más preguntas en nuestros controles y en nuestra jornada. Ahora, para poder hacer de buena manera esta dimensión, cada alumno tiene que ser capaz, ahí las voy a anotar y las voy a explicar una a una, de tratar de hacer de la mejor manera estas 4 habilidades. Primero, relacionar. Cuando yo relaciono, yo conecto un elemento con otro. Típica pregunta. En el párrafo 1 y 2, ¿qué relación se da? El párrafo 1 con respecto al resto del texto. Son preguntas largas de hacer de repente, porque ustedes tienen que entender una parte, la otra, y después conectarlas, sintetizarlas y conectarlas. Acuérdense que yo les dije que aquí las habilidades se mezclan. Puede que una sobresalga con respecto a la otra, pero siempre van a ver, ¿cierto?, con respecto a aquello, voy a tener que hacer una síntesis, después relacionar. Segundo elemento, segunda habilidad. Determinar, sintetizar, determinar la o las ideas centrales de un texto
o del fragmento o una reformulación, etc. Ahora, siempre que les pregunten esta síntesis, la típica pregunta, ¿cuál es el mejor título del texto? ¿Cuál es la idea principal del párrafo tanto? Ya puede ser síntesis local o global. Siempre, cada párrafo trae generalmente una idea principal. Puede que sean dos, pero la mayoría trae una. Eso significa que una sola cosa es lo más importante y todo el resto es ideas secundarias que no me sirven. Y según esa base, ustedes reformulan la que sea mejor. Puede que en algún ejercicio la síntesis sea bastante literal, porque a veces las ideas principales salen dichas literalmente, a veces no, yo tengo que reformularla. Inferir, esta les cuesta harto, acabamos de ver, es cuando yo tengo que derivar o desprender informaciones implícito que no se expresa claramente en el texto, ¿y de dónde la saco? De lo que el texto sí dice, o sea, de la información explícita. ¿Qué cuidado hay que tener? Que siempre aquí el DEMRE coloca distractores literales. Si dice se desprende, se infiere, se deduce, ya, no sale dicho claramente en el texto. Es distinto que si dice se afirma. Entonces hay que tener cuidado con los distractores que generalmente son literales. Y la última, hay que interpretar. Cuando me piden que yo interprete algo, yo le tengo que buscar el sentido, el significado. Y puede que me digan, por ejemplo, ¿cuál es el propósito comunicativo del párrafo tanto? Ya, ahí busco la función, ¿cierto? Pero también me pueden decir la típica pregunta que yo les doy como ejemplo. La frase, comillas, tanto, 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 ¿qué significa? Ya, ahí es literal. Tengo que ver literalmente, me devuelvo al texto y veo lo que significa. Casi siempre la respuesta está en el contexto, lo que rodea la frase. No siempre está ahí mismo. ¿Qué problema podríamos tener en esta dimensión? Primero, comprensión cabal de la información explícita. Es súper necesario que entendamos lo que dice el texto explícitamente. Cabal significa comprensión cabal es completa, perfecta, exacta. Porque aquí, en esta dimensión, hay mucho que derivar, hay mucho que inferir, hay mucho que interpretar. Entonces, mínimo que yo entienda lo que me dice el texto claramente. Si no entiendo lo que me dice el texto claramente, menos voy a entender lo que debo desprender del texto. Aquello que no lo dice claramente, yo lo tengo que inferir. ¿Por qué podríamos fallar en esta comprensión cabal? Primero, porque estamos desconcentrados, perdimos la atención del texto, porque es muy denso, denso significa como difícil de acceder a él. A lo mejor nos pilló el tiempo, estamos pillando el tiempo, leemos muy lento, o lo que pasa es que el texto es re fome y no me interesa para nada. Ya lo conversamos en la clase pasada, eso hay que dejarlo de lado, sea el texto que sea, yo tengo que tratar de leerlo de la mejor manera posible. Del punto 2 al 5, ya, tengo que tomar decisiones si son preguntas de síntesis, de relacionar, de inferir o de interpretar. Y según cada habilidad, yo tomo decisiones diferentes, ¿ya? Entonces, tienen que tratar de ver, y esto se ve cuando yo analizo la pregunta, ¿qué me está preguntando? Ah, no, esto es una pregunta literal, es de otra dimensión, no tiene nada que ver aquí. Entonces, ahí es súper importante que entiendan lo que les pregunten para que tomen buenas decisiones. Yo lo he dicho hasta el cansancio, si no entienden lo que les pregunta, lo más seguro es que se equivoquen. Rechazo ante ciertos tipos de textos, lo conversamos también. Sea un texto, ¿le ha costado este año a mi curso hacer textos literarios? Los textos donde son fragmentos de novela o cuentos, como que les cuestan harto. O a veces los textos, supongamos, expositivos de lingüística son medio fome, ¿verdad? Es un texto denso, pero sea lo que sea, hay que leerlo bien. ¿Qué otro problema podríamos tener o qué solución podemos dar a esto? Primero, es súper importante insistir, ojeen el texto antes. Una ojeadita al texto, rapidita, primero toda la prueba, para ver si son todos largos, todos cortos, medianos, como sean, y después cada texto le echan una ojeada, porque les puede dar una pista qué tipo de texto es, o la fuente, el dato bibliográfico. Ah, este autor yo lo conozco, es un escritor, ya es un fragmento de una novela. No, es una carta al director, un texto periodístico, etc. Y también tienen que hacer un ojeo a las preguntas antes de leer el texto por primera vez. Un ojeo rapidito, porque así les va a indicar qué tipo de pregunta es y cuando yo vaya leyendo me voy acordando y voy marcando. Igual sirve harto. Recordar la estructura, sujeto, predicado. Acuérdense que el sujeto de un texto corresponde al tema. ¿De qué habla el texto? Ya, de lingüística, de educación, del aborto.
que el predicado que corresponde a la idea principal. ¿Qué es lo más importante que se dice de mi tema? ¿Qué es lo más importante que se dice de la lingüística, del aborto, etcétera? Van a haber muchas ideas secundarias que no me van a servir y las voy a dejar de lado. También es importante que trabajen en la síntesis de cada parrafito. A lo mejor sería bueno que yo voy leyendo y voy escribiendo algo al ladito. Una síntesis ya. Esta es la introducción del texto. Segundo párrafo, las características del tema. Tercer párrafo, ejemplos, qué sé yo. Entonces ahí se van a fijar y pueden ir trabajando ideas. La idea principal, ¿cierto? Y ahí van relacionando que en uno da características, en otro hay causa-consecuencia, en otro el inicio y el final, si fuera una historia, etc. Otras soluciones para esto. Es bueno hacerse autopreguntas. Por ejemplo, ¿esta inferencia es local o global? Aquí se da más la local. Fíjate que la global es más común de la tercera dimensión donde hay que evaluar. Ya, ¿esto se desprende o se encuentra? Si se desprende, es inferencia. Si se encuentra, es literal. Se afirma, se dice, se identifica. ¿Hay suficiente información para que yo deduzca esta alternativa? Acuérdense que a veces yo puedo deducir con significado de las palabras, con semántica, pero a veces también puedo deducir ayudándome del conocimiento del mundo. Otra autopregunta, ya, ¿esto es denotativo o connotativo? Y si es connotativo, ¿qué quería decir denotativo? Ya, lo denotativo es objetivo. Esa palabra, acuérdense, y se van a acordar, no van a tener ningún problema. Lo denotativo es objetivo, literal, en cambio lo connotativo es subjetivo, poético, metafórico, otro sinónimo. Es importante lo que dice en el último punto de acá, que cada texto tiene su lógica. Por eso es importante que ustedes reconozcan el tipo de texto, porque se les orienta a las preguntas. Cuando yo les decía la otra vez, si la pregunta dice, la tesis del texto es, yo al tiro sé, si me preguntan por tesis, qué es el punto de vista del texto, y eso al tiro me dice que es un texto argumentativo, y ya tengo las características generales. Algunos enunciados posibles para que reconozcamos esta pregunta. Lo voy a anotar todo y de ahí lo explico. Fíjense, ¿qué relación se establece entre el segundo y el tercer parrafito? Ya, sale la palabra relacionar. Leo el segundo, lo sintetizo, leo el tercero, lo sintetizo y ahí hago el vínculo. La idea principal del último párrafo es, ya, síntesis local, porque me dice el parrafito, el último, lo más importante que dice. ¿En cuál de las siguientes opciones se expresa un título adecuado? Síntesis global. El título siempre va a repetir las palabras. Supongamos que el texto se trata de lingüística. Ya, empieza. La lingüística es una ciencia. Lo más seguro es que la palabra lingüística tiene que ir en el título. A partir de la información entregada en el quinto párrafo, se infiere que la emisora, ahí está la palabra, se infiere. Síntesis local, se infiere, se deduce, se desprende, se colige. ¿Cuál más? No sé, se concluye, también hay inferencia. Y los dos últimos ejemplos corresponden a interpretar. Las dos formas como se pregunta interpretar. ¿Cuál es el propósito comunicativo del último parrafito? Voy al último parrafito y veo para qué sirve ese párrafo, para qué se puso ahí ese párrafo. Propósito, intención, función. Todos son sinónimos. Ya, es el cierre del texto, por ejemplo. Y otro ejemplo de interpretar, donde también tenemos que interpretar, pero esa frase literal del texto es suficiente para hacer que cualquiera se frustre. Yo voy, me devuelvo al texto, leo el entorno de la frase y contesto. Ejemplos de texto. Voy a leer lo que más me interesa. Aquí la pregunta es relacionar. Fíjense, ¿cuál es la relación entre los párrafos segundo y tercero del texto? ¿Qué dice el segundo? Después mi sueño me pareció pobre y añadí violencia y terror. Me soñaba entrando como un rayo en un cubículo de mi enemigo. Cubículo es como una pieza pequeñita, ¿ya? Tercer párrafo. Mi sueño cobraba nuevas formas, nuevos desarrollos, ya no me satisfacía la aniquilación de los instintos. Ambicioné el exterminio de todo sentimiento que no fuese mi amor. Dice, ¿cuál es la relación entre los dos? La mejor es la C. ¿Por qué? En el segundo se describen escenas del sueño, ya sí, son escenas. Me soñaba entrando en un cubículo, una pieza, etc. ¿Qué representan uno de los propósitos del emisor aludido en el tercer párrafo? Mi sueño cobraba nueva forma, ambicioné, o sea, eso quiere ahora en el sueño. Y la mejor es la C. Otro ejemplo.
¿Cuál es el tema del fragmento anterior? Síntesis global de este fragmento. Un buen manual se entiende como una herramienta de trabajo que ofrece a quien lo consulta una serie de normas. Un buen manual no se limita a una compilación. Compilación es reunión de preceptivas de normas o un simple instrumento. Se trata de una bitácora tanto. Entonces, la mejor que resume esta síntesis global es la A, porque es como debe ser un manual. Da como las características, se describe. Otro ejemplo. A partir de lo planteado en el texto, ¿es posible inferir que Quevedo? ¿De dónde sacó esto? Dice poeta espadachín y celebradísimo ingenio de la corte, don Francisco era también. ¿Representa la integración de las armas y las letras? Sí. Las letras las saco de poeta y las armas las saco de espadachín. Espadachín es una persona que sabe mucho, que maneja muy bien la espada. ¿Se dan cuenta que ahí es una inferencia semántica porque las palabras me ayudan a sacarlo? Otro ejemplo. Hora de aventura es un regalo de programa, resulta destacable tanto. En el fragmento la expresión es un regalo de programa. ¿A qué se refiere? La gran calidad del programa de televisión. Gratuidad, nada que ver, no hay ninguna palabra que me diga que es gratuito. La baja valoración, al contrario, no tiene baja valoración. ¿Por qué tiene que ser que es un programa bueno? Porque dice regalo. Y cuando uno regala cosas buenas, ¿sí o no? Un regalo es algo positivo, algo bueno, algo que me gusta. Entonces, si es un regalo de programa para mí, es algo súper bueno. O sea, es de calidad. ¿Dudas en la casa o acá? ¿Dudas? No, profe. ¿Nada? Esto es fácil, tienen que puro no equivocarse nomás. Ya, me salgo de acá. Y ahora les quiero mostrar la guía de hoy, ¿ya? Para que empecemos a leer. Espérenme, ¿dónde la tengo? Esta es la guía de hoy. Y ahí está, material 49, nuestra última guía de ejercitación PDT, porque la última se llama ejercitación final. Vamos a tratar de avanzar lo que más podamos, obviamente, ¿ya? Y yo les pregunté cuando recién llegamos, ¿alguien tiene dudas de la jornada? No salir acá, quiero que tienes tu guía, ¿cierto? ¿No? Ya. Entonces, igual no creo que tengan tanto, si la jornada no estuvo para nada difícil, según yo. Si alguien tiene dudas de la jornada, la última opción que me pregunte es el miércoles. Si alguien tiene muchas dudas, escríbame en mi correo y hacemos un horario de consulta. ¿Ya? Y ahora nos vamos a leer, para tratar de leer lo que más podamos. Espérenme. Acá. Ya. Entonces partimos con nuestra ejercitación PDT6, material 49. Aquí estamos, ¿cierto? Y la primera lectura que ustedes tienen ahí es una infografía. Yo la tengo dividida en dos partes, pero ustedes la tienen a página completa. Van a leer atentamente. Yo siempre les digo que la infografía hay que leerlas atentamente, todo. Los dibujitos, el número, todo, para entenderlo bien. Esta primera lectura tiene 6 preguntitas solamente. Leemos atentamente la lectura 1.
la casa. Profe. ¿Sí, cierto? Seguimos leyendo. ¿Leímos completita la infografía? Niños. Profe. Ya. Partimos entonces. Atentamente, acuérdense que las infografías no suelen ser tan complicadas, así que atentamente para que no nos equivoquemos. La 1 y la 2. ¿Qué pusimos en la 1? Te va a parecer ridículo lo que te voy a decir, pero no es la D, es la A. ¿Sabes por qué? Mira, la infografía presentaba, Panamá fue el primer país de América Central que tomó conciencia del daño provocado por la poza plástica y tomó medidas. Tienen que leer hasta el final. Claro que fue el primero en prohibir su uso. O sea, se dio cuenta y tomó medidas. ¿Sabes por qué está mala la D? Dice 40% de plástico. No, 39,9, que no es lo mismo. Como salía que eran toda América, pero fíjate, dice América, claro, Central. Sí, por eso. Claro.
No. Sino que dice, Panamá fue el primer país, porque solamente te dice, se presenta. ¿Fue el primer país de América Central? Sí, fue el primero. ¿Y que prohibió? No solamente tomó conciencia, sino que tomó medida. ¿Cuál era la medida? Prohibir. ¿Ya? Y fíjate que ahí dice 39,9, no es lo mismo que 40. ¿Ya? Y las dos... No es la D. ¿Sabes qué está mal en la D? Que diga destruyendo. Eso como destruyendo no es tan así. ¿Cuál? La E. La E. Cuidado si alguien puso la A, porque la A no está mala, está incompleta. Dicen síntesis. Ustedes se dieron cuenta como que la infografía tiene dos partes, ¿cierto? Al principio dice como el daño a la bolsa plástica y abajito habla de los países que han tomado acciones. Entonces, la mejor es la E, porque dice las medidas de tomadas por algunos países de América han adoptado, ya, ese es el segundo punto, para revertir el daño causado por las bolsas plásticas. Ahí está el punto 1. Y la A solo dice el daño que provoca el planeta el uso de bolsas plásticas. Falta la otra parte, los países que han tomado medidas. Por eso yo digo que la A está incompleta. ¿Ya? Las dos que siguen, atentamente, 3 y 4. Như thế nào? Cái gì đó chịu tăng là một kình hả? ¿Cuál es la 3? Vale, muy bien. Eso hace, informa un problema y las medidas concretas para resolverlo. Muy bien. 4. Exactamente, pues. ¿Pretende generar conciencia ante una situación alarmante? Sí. ¿Reconoce que solo América? No sabemos, no lo compara con otro. No podemos saber eso. Fíjate la 2. Dice que el mayor peligro, no, porque no habla de otros contaminantes, solamente estamos hablando del plástico. Las dos últimas para pasar a nuestra siguiente lectura. 6, 5 y 6. ¿Cuál es la 5? Fíjate, inferir, tengan cuidado, ¿cuál se deduce, cuál se infiere? La D dice, la totalidad de los países de América se han alineado, no todos, solo menciono algunos. América sería toda, ahí América del Sur casi ni se menciona. ¿Sí? ¿Cuál es, según usted? ¿Ya causa la C? Tampoco. El plástico es el mayor causante del daño medioambiental que afecta al planeta. No podemos saber porque no lo compara con otro. Puede ser el plástico, puede ser el humo de las fábricas, no sé. Solamente habla de ese. Entonces no sabemos si es el mayor porque no lo compara con otros. Yo puse la A, profe. Ahí está bien. Mira, la A, fíjate. Una bolsa... No, por lo siguiente, te digo al tiro. Una bolsa plástica tarda más de un siglo en descomponerse. Dice en el texto que
150 años tarda por lo menos en descomponerse. Si dice 150 años, tú infieres que tarda más de un siglo, porque un siglo tiene 100 años, y dice el texto 150. ¿Captas que no es literal? Mira, si te hubiera dicho, una bolsa plástica tarda 150 años o tarda un siglo y medio, ¿captas la diferencia? Si te dice un siglo y medio, ya ahí sí es textual, sí, estamos de acuerdo. Pero como dice más de un siglo, si son 150 y un siglo tiene 100 años, de ahí lo derivo. ¿Captas? Y la última, la D, sin duda, ¿cierto? ¿Por qué indicadores? Por esto que nos da la primera parte, todos los datos. Y después las acciones que toma una parte de América. 6 buenas, 2 malas. Ya, una mala. Se dan cuenta que de repente una infografía puede no resultar tan fácil. Segunda lectura. Empecemos a leer atentamente, porque tengo vocabulario, pero lo tengo al final del texto casi. Esta segunda lectura también tiene 6 preguntitas. Vamos leyendo atentamente. Es mediana, no es tan larga. ¿Puedo bajar en la casa? Niños. ¿Puedo bajar ahora sí? Profe. ¿Sí? Ya. Miren, aquí que tengo algunas palabritas en el párrafo 4. En la primera línea del párrafo 4 dice tórrida. Anoten ahí. Primera línea, párrafo 4, tórrida. Calurosa, muy ardiente. Párrafo 4, primera línea, tórrida. Dice tórrida llanura. Calurosa, muy ardiente. En la tercera línea del mismo párrafo 4 dice atempera. Tercera línea, párrafo 4, atempera. Atempera la macabra estadística, dice. Atemperar es modera, templa. Modera, templa. Y la última que les quiero dar acá, párrafo 4, 3 líneas de abajo hacia arriba, sórdida. Dice sórdida elegancia. Párrafo 4, 3 líneas de abajo hacia arriba, sórdida. Primera sección, miserable, muy pobre. Sórdida elegancia, tercera línea de abajo hacia arriba, párrafo 4. Miserable, muy pobre. Y la segunda acepción, indecente, impuro. En sórdida. Indecente, impuro. Seguimos leyendo.
¿Puedo bajar en la casa? Niños. Ya, yo creo que sí, porque no puede ser tan lenteja. Y la última palabra que les quiero dar, primera línea, párrafo 5, garbosos. Dos acepciones para garbosos. Primera línea, párrafo 5. Garboso puede ser gallardo, bien dispuesto, slash, o puede ser dadivoso, y dadivoso es generoso. Gallardo, bien dispuesto, slash, dadivoso. Terminamos de leer el párrafo 5 e inmediatamente contestamos la 7. Si alguien termina, avanza hasta la 12. ¿Cuál es la 7? Muy bien. Dice la descripción metafórica de la isla que Colón hace a la reina indica que lo que más le impresionó al navegante fue el relieve montañoso, sí. ¿Por qué metafórica? Párrafo 2. Porque dice que arruga una hoja, y cuando uno arruga una hoja como que queda con salida, ¿cierto? No es plana, no es lisa, sino que esos picos que hay para allá y para acá son, ¿cierto?, las puntitas que pueden ir formando distintos relieves. Por eso es metafórica, no se lo dice literal. Muy bien. Atentamente la 8 y la 9. ¿Cuál es la 8? Dado. Muy bien. ¿Qué fenómeno iniciado por los primeros españoles que llegaron a Haití pudo constatar el autor en la actualidad? La erosión provocada por la tala indiscriminada. Sí, dice su avidez se ensañó con la naturaleza. Avidez es codicia. Muy bien. ¿Y la 9? Eso lo dice en el párrafo 3, ¿cierto? ¿Cuál fue el motivo de Colón para visitar la Española? Porque los propios nativos le contaron, le hablaron de una isla cuyos ríos habían piedras amarillas, o sea, oro.
Muy bien. Y las tres últimas para pasar a nuestra tercera lectura, de la 10 a la 12. ¿Cuál es la 10? La D. No. La. Dice el autor relaciona al individuo que baila con su propia sombra. ¿Con? Es la E. Esa como energía elemental que vibra en el aire de Haití. Párrafo 5. Algo que vibra en el aire y que lo vio en varias ocasiones. Cada vez que ha ido, lo ha sentido. ¿Ya? 11. La. No, fíjate que no hay ironía. Cuando hay ironía es como cuando yo hablo con sarcasmo y el emisor se muestra irónico en la relación existente entre la superficie de Haití y el número de habitantes. No lo hace con eso. ¿En la casa alguien sabe? ¿La 11? ¿Dado? No, tampoco la E. Es la D, pues. ¿Por qué hay ironía? Las consecuencias de la protección. Se supone que la reina iba a proteger a los arahuacos. Proteger es dar, prodigar es dar protección. ¿Y cuántos eran que se redujeron a 60 almas? Díganme usted. O sea, imagínense. ¿Cuánto eran? ¿Cuánto dicen? ¿Dónde sale eso? Ya, eran millones, algo así, que no me acuerdo dónde está. A ver, ¿dónde tengo esa? La de 11. Ya, y se redujo a 60 almas. Imagínense, aquí claro, sale en el párrafo 2, ¿cierto? La reina se supone que accedió, ¿cierto? Y la protección, entre comillas, que le dio, ¿cierto? Quedaron 60.000 almas, de todos los que eran. De 500.000 a 60.000 almas. Cero protección, po. Eso lo dice con ironía. No protegió a nadie. ¿Y la 12? ¿La C? No. La A, totalmente. Fíjense, ¿por qué está mal la C? ¿El marco montañoso fue descrito por Colón como un paraíso a la reina Isabel? No. A ella no le dijo esto. Él hablaba de paraíso, pero de otro elemento. ¿Por qué tiene que ser la A? Dificulta en cierta medida apreciar realmente. Sí, po. Dice que es una ilusión espacial que oculta las multitudes de ti. Porque hay muchas, pero como que lo oculta. A eso se refiere. 6 buenas. Les costó el texto corto. 1 mala. 2 malas. Ya, muy bien, ahí nomás. Tercera lectura, súper cortita, y quiero unas palabritas que les quiero dar. Miren, lo primero que les quiero dar es la frase argamasa lunar. Anoten ahí. Esa expresión no es una pura palabra, son 2. Argamasa lunar. Argamasa lunar. Segunda línea. Masa o mezcla hecha de cal, arena y agua. Masa o mezcla hecha de cal, arena y agua, que se emplea en las obras de albañilería.
que se emplea en las obras de albañilería. Última línea del párrafo 1, pueriles. Última línea del párrafo 1, propio de un niño o que parece de un niño. Pueriles, propio de un niño o que parece de un niño. Párrafo 2, tercera línea, parsimonia. Párrafo 2, tercera línea, parsimonia, lentitud, templanza. Lentitud, templanza. Y la última que les quiero dar está en el mismo párrafo 2, pero yo no tengo la tercera línea en la pantalla, pero en la guía está en la cuarta línea, abluciones. Pantalla tercera línea, guía cuarta línea, abluciones. Lavatorio, acción de lavar. Abluciones, lavatorio, acción de lavar. Slash. Y también puede ser acción de purificarse por medio del agua. Acción de purificarse por medio del agua. Hasta aquí esta lectura es muy cortita y solo tiene 4 preguntitas. Leemos atentamente toda la lectura que alcanza a estar en la pantalla. ¿Terminamos de leer el texto? Niños. Sí, profe. Ya. Partimos entonces. 2 preguntitas nomás. 4. Hacemos la 13, la 14 y el que termina continúa hasta la 16.
parece? Muy bien. Se puede inferir que la Heréndira, es raro el nombre, interpretaba sueños, sí, entre el párrafo 2 y 3, de donde dice a su abuela que era, qué día era el sueño, ¿cierto? Y que la carta con malas noticias no llegaría. Entonces, como ahí habla de los números, ¿cierto? Que es una interpretación que hace, y que no, que la carta no va a llegar, que no se preocupe. ¿Ya? Árbol. ¿Y la 14? Muy bien. Fíjate que esta tampoco es fácil. Dice, acuerdo con la expresión, Heréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. Esto sale en el primer párrafo, ¿cierto? Y se llama, el título del cuento, se llama La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Cándida es ingenua, sencilla, sin malicia. Y desalmada puede ser cruel, puede ser falto de conciencia o espíritu. Entonces ahí puede haber un indicio, ¿cierto? Como dice que está hecha a su desgracia, ¿cierto? Entonces ahí puede ser que haya una relación, que seguramente viene una triste historia, una historia trágica que no va a terminar bien. Muy bien. Y las dos últimas para terminar esta lectura. La 15. La C. Muy bien. ¿Por qué aborda aspectos? Ya, la fisonomía es el aspecto exterior, lo físico y también el carácter. ¿Qué dice de lo físico? Párrafo 2. Lánguida significa flaca y de huesos tiernos. ¿Y qué dice del carácter? Que era mansa, tranquila, que actuaba con parsinomia. ¿Se acuerdan que dijimos que era lenta? Muy bien. Y la última. Te equivocaste en la última, no en la C. Sí, po. ¿Qué dije yo el otro día? Háganme caso. Mira, se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Habla de la casa. Estribos es la base. Tiene varias secciones. Esa cosa que se pone en la pata de los caballos, ¿cierto? Que no toma el estribo, pero también significa base. Son los cimientos de la casa. Entonces la casa se estremeció con ese ventarrón. ¿Qué está malo en la de la casa? ¿No estaba preparada para el clima? No, no alude a estar o no preparada, sino que se movió mucho con este ventarrón. 4 buenas, una mala. Ya. Yo, profe. Muy bien. Y miren, me voy a salir acá porque quédense ahí en la guía. No vamos a alcanzar a leer el otro texto, es más largo, pero les quiero dar 2 correcciones que hay error en la guía. Anoten ahí ustedes. Pregunta 18, para que no anden buscando, si no se van a demorar mucho. Todavía me quedan 5 minutos, así que no se preocupen. Pregunta 18 dice, en el cuarto párrafo tanto, debe decir en el segundo párrafo. Porque si no van a andar buscando, aunque está subrayado, se van a dar cuenta al tiro del error. Pregunta 18, en vez de en el cuarto párrafo, debe decir en el segundo párrafo. ¿Ya? Pregunta 29. Son 2 preguntitas nomás,
que ahí hay que buscar una respuesta. Ya. La alternativa A dice, pregunta 29, alternativa A. Entregar una definición o explicación sobre ciertos tecnicismos como minotistas, esa palabra elimínenla, no existe. Dice minotista en su guía, ¿cierto? ¿Con T? Ya. No existe la palabra minotistas. El error es que ¿cómo se llama? En la infografía dice minoristas, pero minorista yo no creo que sea una palabra difícil. Minorista es comercio que se realiza al por menor, y es una palabra común y corriente, entonces elimínenla nomás. Y esa respuesta va a quedar, entregar una definición o explicación sobre ciertos tecnicismos como influencer o compañías de fortuna 500. Minorista no es un tecnicismo para ese tema. ¿Estamos? Entonces, minotista no existe, en la infografía solo dice minorista, pero no es un tecnicismo. Tarea, terminar la guía completita, ojalá hagan la última tarea del año que les voy a dar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nuestra última clase del miércoles? Revisar la tarea, hacer nuestro último repaso de la dimensión 3 y hacer la guía última, que es la 50, y ahí terminamos el curso. Acuérdense que si alguien tiene dudas en la jornada me lo puede preguntar el miércoles, y si son muchas dudas, aunque no creo que tengan la verdad, me pueden pedir horario consulta a través del correo. ¿Dudas?